¡Aseguren las velas! ¡Mantengan el rumbo! Dios Todopoderoso, sálvanos de esta tormenta. Padre nuestro, protégenos. Todos a sus puestos. Mantened la línea. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Noche cerrada sobre el Escorial. Una vela tiembla. Entre piedra y silencio, un hombre abre cartas llegadas de mundos lejanos. Es 1556. Carlos V abdica. El tablero cambia para siempre. Su hijo, Felipe II, hereda un rompecabezas que abraza océanos. Desde esta mesa, no con espada, sino con tinta y paciencia, tirará de hilos invisibles. Rebeldes en el norte, corsarios en el oeste, otomanos en el este. La fe por brújula y el poder por deber. Esta es la historia de cómo se gobierna un mundo sin dejar la silla. Escrito por Viajero en el tiempo. El año es 1556. Carlos V, cansado de una vida dedicada a defender un imperio, elige abdicar. Divide su herencia, el Sacro Imperio Romano Germánico, a su hermano Fernando, y los extensos dominios españoles a su hijo, Felipe II. Felipe heredó un mundo como ningún otro. Su reinado duraría hasta su muerte en 1598. Fue un imperio donde el sol realmente nunca se ponía. La península ibérica, Italia, los Países Bajos, vastas extensiones de las Américas, puestos avanzados en África y Asia. Un rompecabezas global de escala sin precedentes. Desde el principio, sus objetivos se forjaron en luchas y convicciones devotas. Tenía dos metas principales. Primera, la defensa inquebrantable de la fe católica. Vivía a la sombra de la Reforma protestante. Segunda, preservar y consolidar el inmenso poder y territorios heredados. La abdicación de Carlos V respondió al desgaste físico y al cansancio político de décadas de guerra. Dejó a Felipe una hacienda compleja, deudas enormes, ingresos americanos y administraciones con leyes distintas. Sevilla y su casa de contratación registraban flotas, mercancías y metales preciosos que alimentaban la corona. Pero cada decisión debía armonizar intereses peninsulares, italianos, flamencos y ultramarinos. Un equilibrio delicado. Para asegurar la sucesión, Felipe negoció juramentos en cortes y pactó con élites regionales. Reafirmó fueros, pero exigió lealtad fiscal y militar. El mensaje: continuidad con mano firme. La herencia traía oro y plata de Indias, sí, pero también deudas, juros y pagos atrasados. Felipe ordenó recuentos, reformas de puertos y control de flotas de Indias para sostener la hacienda. El corazón físico y espiritual del gobierno de Felipe II fue el Escorial. Construido en las escarpadas estribaciones cerca de Madrid, este complejo monumental fue mucho más que un simple palacio. Fue un monasterio, un panteón real, una biblioteca y, lo más importante, el centro administrativo de un imperio global. Fue desde su pequeña y austera oficina dentro de esta fortaleza de granito que Felipe gobernó sus vastos territorios. El Escorial simbolizaba perfectamente su reinado, sombrío, devoto e inmensamente poderoso. Aquí, rodeado de monjes, asesores y montañas de papeleo, el rey se convirtió en la proverbial araña, en el centro de una vasta e intrincada red. Intentando sentir cada vibración y tirar de cada hilo desde su posición estacionaria. Esto representó un cambio profundo de la corte itinerante de su padre a una capital fija y burocrática. Para gestionar el inmenso flujo de información y administrar sus diversos reinos, Felipe II perfeccionó el sistema de consejos, que se había estado desarrollando desde la época de sus tatarabuelos.
Cada consejo estaba dedicado a un territorio específico o a un área particular de gobierno. Consejo de Castilla, Consejo de Aragón, Consejo de Italia, Consejo de Indias. De importancia crítica, supervisaba las colonias americanas. Además, organismos especializados como el Consejo de Guerra y el Consejo de Hacienda. Estos comités de nobles y juristas expertos deliberaban sobre los asuntos, recopilaban información y preparaban resúmenes conocidos como consultas. Los secretarios llevaban estos documentos a los aposentos del rey, donde Felipe los revisaba meticulosamente, añadiendo sus propias notas marginales antes de emitir un decreto. El papeleo fluía sin cesar por los pasillos de El Escorial. Los secretarios clasificaban consultas y borradores. Resumían en hojas breves que el rey anotaba al margen. Mensajeros y correos reales mantenían una red fija de postas que aceleraba noticias entre cortes y puertos. Para asuntos sensibles, se usaban cifras y sellos. Seguridad antes que velocidad. Así, desde una mesa silenciosa, el monarca hacía sentir su mano en docenas de frentes simultáneos. Un día en El Escorial, al amanecer, lectura de consultas, a mediodía, audiencias breves. Por la noche, notas al margen con su inconfundible visto y rúbrica sobria. Rutina austera, productividad obsesiva. Para temas delicados, usó cifras y archivistas dedicados, entradas, salidas y copias selladas. La red postal real enlazaba puertos, virreyes y embajadas, acortando silencios entre órdenes y hechos. Esta estructura permitía un grado de experiencia especializada para regiones con leyes y costumbres propias. Sin embargo, este sistema conciliar estaba plagado de problemas inherentes. El más significativo, su lentitud paralizante. Una consulta de un funcionario colonial en México, por ejemplo, tenía que viajar a través del Atlántico, ser procesada por el Consejo de Indias, presentada al rey para su revisión personal, y luego enviada de regreso con una decisión. Este proceso podía tardar años. Para entonces, la situación en el terreno a menudo había cambiado drásticamente. El sistema creaba un cuello de botella constante. Toda decisión significativa debía pasar por el escritorio del rey. Esto fue consecuencia directa del estilo de microgestión de Felipe y su renuencia a delegar la autoridad final. En última instancia, toda la estructura administrativa dependía críticamente del propio rey. La increíble ética de trabajo de Felipe y su dedicación a leer y anotar innumerables documentos mantuvieron la máquina en funcionamiento, aunque lentamente. Esto creó un sistema de gobierno altamente centralizado pero frágil. Cuando el rey estaba enfermo o cuando el volumen de papeleo se volvía abrumador, todo el proceso se paralizaba. Si bien los consejos daban orden y control, su dependencia de un solo individuo y la inercia burocrática hicieron que la monarquía reaccionara más que anticipara. El imperio era administrado, pero con una lentitud y falta de agilidad a menudo frustrantes. La política exterior de Felipe II fue un tapiz complejo, tejido con hilos de celo religioso, necesidad estratégica y ambición imperial. Uno de los conflictos más persistentes y costosos de su reinado fue la revuelta en los Países Bajos. La expansión del calvinismo en esta región rica y comercialmente vital chocó directamente con la ortodoxia católica de Felipe. Sus intentos de imponer la conformidad religiosa y centralizar el control político mediante medidas represivas, como el Consejo de los Tumultos, apodado el Consejo de Sangre, encendieron una feroz rebelión. Grupos como los Mendigos del Mar llevaron la lucha a las costas, iniciando la Guerra de los 80 años, una lucha brutal que agotó el tesoro español. A pesar de los esfuerzos de generales formidables como el Duque de Alba y Alejandro Farnesio, las provincias del norte, unidas por la Unión de Utrecht, finalmente se separaron para formar la República Holandesa, un golpe importante para el prestigio y el poder español. Otro importante teatro de conflicto fue el Canal de la Mancha. Las relaciones con la Inglaterra protestante, bajo la reina Isabel I, se deterioraron progresivamente debido a diferencias religiosas, el apoyo inglés a los rebeldes holandeses y los audaces ataques de corsarios ingleses, como Sir Francis Drake, contra la navegación y las colonias españolas. La gota que colmó el vaso para Felipe fue la ejecución de la católica María,
reina de Escocia, en 1587. En 1588, lanzó la Armada Española, una flota masiva destinada a invadir Inglaterra y derrocar a Isabel. Sin embargo, una combinación de planificación estratégica defectuosa, fallas logísticas, tácticas navales inglesas superiores y severas tormentas atlánticas llevaron a la catastrófica derrota de la Armada. El fracaso no terminó la guerra, que continuó con costosas incursiones inglesas en los puertos españoles durante años, sino que también marcó un golpe psicológico significativo, señalando los límites del dominio marítimo español. En marcado contraste con estos reveses, el Mediterráneo le ofreció a Felipe su victoria militar más celebrada. La expansión del Imperio Otomano representaba una amenaza constante para la Europa cristiana y los intereses españoles en Italia. En respuesta, Felipe II ayudó a forjar la Liga Santa, una coalición de estados marítimos católicos, España, Venecia y el Papado. En 1571, la flota de la Liga se enfrentó y derrotó decisivamente a la marina otomana en la batalla de Lepanto. Aunque su impacto estratégico a largo plazo es debatido, ya que los otomanos reconstruyeron rápidamente su flota, Lepanto fue un tremendo impulso moral para el mundo cristiano. Detuvo la amenaza inmediata de la supremacía naval otomana en el Mediterráneo occidental, y fue aclamado en toda Europa como un triunfo divino para la causa católica, consolidando la imagen de Felipe II como su principal defensor. Quizás el mayor éxito de la política exterior de Felipe II fue la Unión Ibérica de 1580. Cuando el rey de Portugal murió sin un heredero directo, Felipe II, cuya madre era una princesa portuguesa, afirmó su fuerte derecho dinástico. Después de una breve campaña militar, fue coronado rey de Portugal, uniendo toda la península ibérica bajo un único gobernante. Esta unión puso el vasto imperio portugués, con sus valiosos territorios en Brasil, África y Asia, bajo control español. Durante un período de 60 años, la monarquía española gobernó un imperio global aún más grande. Sin embargo, la unión presentaba desafíos, ya que Felipe prometió mantener la autonomía de las instituciones y leyes portuguesas, lo que complicaba la administración. A pesar de ello, obtuvo el control del lucrativo comercio de especias, mejorando la logística de su imperio y solidificando aún más su posición como la principal potencia mundial. Este logro representó el cénit del proyecto imperial de Felipe II, Britain by, viajero en el tiempo. Créditos y fuentes en la descripción. El Escorial al anochecer. Felipe II nació en Valladolid, en un mundo de inmenso poder y responsabilidad, forjado por dinastías y océanos. En el año 1527, hijo de Carlos V y de Isabel de Portugal. Como hijo del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Carlos V, y de Isabel de Portugal, estaba destinado desde su primer aliento a heredar un imperio colosal. Sus primeros tutores, como Juan Martínez Silíceo, lo formaron en una educación humanista y devota. Un mosaico de territorios que se extendían por Europa: Castilla, Aragón y Cataluña, Nápoles, Sicilia y Milán, las Indias de Castilla en las Américas, e incluso llegaban a Asia, junto con los Países Bajos en el norte. Más tarde se sumaría Portugal. Cuando su padre abdicó en 1556, transfirió a Felipe las coronas hispánicas y sus reinos vinculados. Felipe comenzó un reinado largo y trascendental que duraría hasta su muerte en 1598. No heredó el título de emperador del Sacro Imperio, pero la corona española que recibió estaba ligada a un dominio tan vasto que se decía que el sol nunca se ponía en él. Este fue el primer imperio verdaderamente global en la historia de la humanidad, con flotas y correos cruzando usos horarios que enlazaban puertos, rutas y noticias sin pausa. Una entidad compleja de manejar. El carácter de Felipe estuvo profundamente marcado por su profunda e inquebrantable fe católica. Se veía a sí mismo no solo como un gobernante político, sino como el principal defensor de la Iglesia católica contra la creciente corriente del protestantismo en Europa y la amenaza del Imperio Otomano en el Mediterráneo. Esta convicción religiosa fue la base de su identidad personal y la estrella que guió gran parte de su política, tanto en el país como en el extranjero. Creía que la fuerza y la unidad de su imperio
estaban intrínsecamente ligadas a su uniformidad religiosa. Esta creencia lo llevaría a algunos de sus mayores triunfos. Felipe II fue pionero en un estilo revolucionario de gobierno de despacho, decisiones por escrito y control continuo desde la mesa, que le valió el apodo de el Rey del Papeleo, por su fe en el expediente bien formado y la tramitación ordenada. Fue un monarca sedentario, de residencia fija y trabajo metódico. Un marcado contraste con su padre, Carlos V, itinerante entre dietas, frentes y cortes por toda Europa. Felipe estableció su capital permanente en Madrid en 1561, fijando el centro del mando, y desde allí, principalmente desde el Escorial, gobernó su imperio con un cerebro administrativo estable. Gobernar por correspondencia, cartas, consultas y resoluciones elevadas y devueltas. Encerrado en su oficina, a diario, con horarios tras misa y despacho, y secretarios de mesa a su lado. Habitación pequeña y austera, mesa, reclinatorio y papeles en riguroso orden. Leyendo informes de secretarios, visitadores y juntas. Anotando documentos con sus propias notas, marginalia y rúbricas de visto. Redactando instrucciones para sus virreyes en minutas que luego se convertían en proveídos. Redactando instrucciones para sus embajadores, con plazos y cifrados ocasionales. Redactando instrucciones para sus generales, órdenes operativas, disciplina y pagos. Su dedicación a su trabajo era legendaria y absoluta. Llevaba registro de entradas y salidas de papeles. Este nuevo modelo de monarquía era intensamente personal, basado en lectura y firma diaria. Y altamente centralizado, con el flujo documental convergiendo en el rey. Felipe confiaba en pocas personas y quería la decisión final en todo. Secretarios de cámara filtraban expedientes. Perfeccionó el sistema de consejos para gestionar la información, preparar dictámenes y elevar consultas. Consejo de Castilla. Justicia y gobierno interior de los reinos castellanos. Consejo de Aragón. Respeto a fueros y coordinación con sus cortes y magistraturas. Consejo de Italia. Supervisión de virreinatos y política regional italiana. Consejo de Indias. Administración americana, comercio y patronato real. Consejo de Estado. Política exterior, alianzas y grandes decisiones de razón de Estado. Consejo de Guerra. Ejércitos, plazas, pertrechos y logística militar. Consejo de Hacienda. Impuestos, deuda, juros y pagos del erario. Estos consejos eran la maquinaria burocrática. Tramitan, consultan y el rey resuelve por provisión. Correos por mar y tierra marcan plazos. La política exterior de Felipe II fue un tapiz complejo, tejido con hilos de fe, razón de Estado y cálculo marítimo global. Una geoestrategia que unió religión, puertos y finanzas en un mismo mapa. Celo religioso, defensa de la ortodoxia tridentina, reforzado por la creación de nuevos obispados en 1559, para vigilar doctrina y clero. Necesidad estratégica, proteger rutas, puertos y comunicaciones, asegurar el flujo de plata y víveres, y mantener plazas clave en el Atlántico y el Canal. Y ambición imperial dentro de un orden dinástico competitivo, con alianzas cambiantes y rivales atentos a cualquier debilidad logística. Uno de los conflictos más persistentes y costosos fue la rebelión de los Países Bajos, 1566 a 1648, en las prósperas provincias de Flandes y Holanda, donde las reformas de 1559 y nuevas circunscripciones eclesiásticas encendieron alarmas. El intento de imponer una ortodoxia católica más estricta y reorganizar obispados, con visitas pastorales y control de prédicas, junto a nuevos impuestos y tensiones fiscales, alcabalas y décimos, percibidos como abusivos, chocó con tradiciones locales y autonomías urbanas muy arraigadas, privilegios, estados provinciales y libertades mercantiles. Esto encendió un descontento generalizado, incluida la iconoclasia de 1566, Beldenstorm, con saqueos de imágenes en templos. Las protestas de 1566 pronto hallaron liderazgo político en Guillermo de Orange, que articuló la defensa de privilegios y cierta libertad de conciencia frente al centralismo real. La espiral derivó en guerra abierta, en 1572,
los mendigos del mar tomaron Bril, consolidando la revuelta y creando cabezas de puente costeras. Los asedios y socorros marcaron el conflicto. Leiden resistió hasta 1574, cuando los diques se cortaron para permitir el socorro por vía fluvial, logística e hidráulica al servicio de la guerra. Felipe respondió con fuerza. En 1567, envió al duque de Alba con un poderoso ejército y creó el Consejo de los Tumultos, pronto llamado de sangre, con miles de procesados y centenares de ejecuciones. La represión fue dura. Ejecuciones, confiscaciones y guarniciones permanentes, pero también elevó costes de ocupación, pagas y abastecimientos sobre un tesoro tensionado. El efecto fue el contrario. La represión galvanizó a los rebeldes y a los estados holandeses bajo Guillermo de Orange, que buscaron ayudas externas y coordinación naval. 1584 supuso un punto de inflexión. El asesinato de Guillermo de Orange alteró liderazgos, pero no quebró la organización política ni la resistencia. El conflicto, largo y caro, desembocó en 80 años de guerra, con atrasos salariales a los tercios, motines puntuales y un erario exhausto por intereses y convoyes. Otro frente clave fue Inglaterra bajo Isabel I, con rivalidad marítima, apoyo creciente a los rebeldes neerlandeses y propaganda anticatólica. Diferencias religiosas, tras la ruptura con Roma y la excomunión papal de 1570, consolidaron el antagonismo político y naval. Apoyo inglés a los estados rebeldes, voluntarios, dinero y puertos, complicó la estrategia española en Flandes y saturó líneas de suministro. Incursiones de corsarios ingleses como Francis Drake, Cádiz, 1587, golpearon arsenales y rutas, elevando primas de seguro y costes de escolta. La ejecución de María Estuardo en 1587 fue la provocación final que aceleró la confrontación con Inglaterra. En 1588, Felipe lanzó la Grande y Felicísima Armada para abrir paso en el canal, coordinarse con Parma y forzar un desembarco en el sureste inglés. La operación exigía sincronía exacta con el ejército de Parma desde Flandes, barcazas, escoltas y ventanas de marea. La logística y el clima serían decisivos. Fracasó por tácticas inglesas, buques más maniobrables, fuego a distancia y brulotes en gravelinas, y por la imposibilidad de una reunión segura en el canal. Hubo problemas logísticos, munición inadecuada, mando complejo, puertos bloqueados y comunicaciones difíciles entre escuadras. Y tormentas severas al rodear Escocia e Irlanda, con graves pérdidas en el regreso y un impacto duradero en el prestigio. Fue un golpe al prestigio de España. La invasión fracasó, aunque la capacidad naval y los convoyes se recuperarían en años posteriores con ajustes tácticos. En el Mediterráneo, Felipe heredó la lucha contra la expansión otomana y el corso berberisco, que amenazaban rutas y litorales. La defensa exigía coaliciones, galeras bien financiadas y coordinación entre puertos hispanos e italianos. Felipe ayudó a forjar la Liga Santa con Venecia y los estados pontificios, bajo el mando de Don Juan de Austria, concentrando armadas y suministros en bases seguras. En Lepanto, 1571, la alianza derrotó a la flota otomana. Victoria de gran impacto moral y naval en galeras, que contuvo ambiciones en el Mediterráneo occidental. Su alcance estratégico a largo plazo es debatido. El Imperio Otomano se rehizo pronto, pero la coalición mostró el valor de la coordinación y del crédito público. En cualquier caso, mapas, arcas y libros de cuentas reflejaron un balance mixto y costoso, donde estrategia, logística y finanzas marcharon inseparables. Mientras lidiaba con guerras extranjeras, Felipe II también tuvo que sostener el orden dentro de casa, preservar la cohesión y evitar que las fisuras internas se abrieran. En sus reinos, afrontó desafíos a su autoridad en sociedades diversas, orgullosas de sus fueros, cortes, leyes y costumbres seculares. Su visión de un Estado más unificado y ortodoxo exigía instrumentos de control y disciplina, ordenanzas, visitas, pragmáticas y una burocracia diligente. A menudo chocaba con privilegios locales arraigados, jurisdicciones municipales, gremios y usos fiscales. El equilibrio entre costumbre y obediencia era delicado.
El rey se apoyó en consejos, audiencias y visitadores. Corregidores y juntas canalizaban reportes, alzaban consultas y ejecutaban pragmáticas con meticuloso papeleo. El principal instrumento para la uniformidad religiosa fue la Inquisición española, edictos de fe periódicos, el índice de libros prohibidos y censura previa, procedimientos legales con notarios, fiscales y plazos de defensa por escrito. Bajo Felipe, sus tribunales actuaron con mayor diligencia. Edictos de fe, denuncias, pesquisa de libros, procesos formales y confiscaciones, dejando un rastro minucioso de actas y autos. Apuntó sobre todo a desviaciones doctrinales, alumbrados, erasmistas y corrientes reformadas, y a la circulación de escritos prohibidos en ambientes urbanos y universitarios. También vigiló a herejes y a quienes quebrantaban la ortodoxia pública, con penas que iban de multas y penitencias a confiscaciones y destierros. La vigilancia alcanzó a conversos, judíos bautizados, integrados pero bajo sospecha recurrente en expedientes de limpieza y conducta, y a moriscos, musulmanes conversos, numerosos en el Reino de Granada, foco de tensiones culturales y fiscales. La pragmática de 1567 prohibió el árabe, ciertas vestimentas y costumbres domésticas, ordenó registrar nombres, vigilar enseñanza y ritos privados. Aquellas medidas encendieron tensiones. La búsqueda de pureza creó sospecha y autocensura, pero también reforzó la identidad católica del reino en parroquias y cofradías. Orden y disciplina religiosa convivieron con miedo social, pleitos de competencia y apelaciones jurídicas. La presión sobre los moriscos culminó en un levantamiento violento a fines de 1568, entre sierras y valles de difícil control. La rebelión de las Alpujarras, 1568 a 1571, estalló en terreno abrupto. Aldeas dispersas y desfiladeros complicaron el avance real y la protección de caminos y huertas. Don Juan de Austria tomó el mando. Combinó campaña militar con pactos locales, capitulaciones parciales y promesas condicionadas de perdón. Los sublevados se alzaron contra el decreto real que prohibía su idioma, ritos y trajes, percibido como ataque a su vida cotidiana. El árabe quedó proscrito en documentos, enseñanza y nombres propios, con multas y registro de infracciones. Costumbres y ceremonias familiares fueron restringidas. Alcaldes y clero velaron por su cumplimiento. También su vestimenta distintiva fue vigilada por ediles y curas, con inspecciones periódicas en plazas y parroquias. La guerra fue dura y sangrienta en aldeas y barrancos. Emboscadas y castigos ejemplares marcaron el conflicto. Aún con refuerzos, las columnas reales tardaron en imponerse, sosteniendo líneas de abasto y comunicaciones con dificultad. Tras la supresión, la corona ordenó la dispersión forzada de los moriscos granadinos por Castilla para desarticular redes comunitarias. Fue una medida drástica para romper solidaridades locales y prevenir nuevos alzamientos, con efectos duraderos en familias y oficios. Se elaboraron padrones y repartos, parroquias y alcaldes supervisaron asentamientos, conducta pública y cumplimiento de obligaciones. El coste humano fue alto. La integración buscada siguió siendo parcial y tensa, con expedientes abiertos durante años. El impulso centralizador también tensó relaciones con élites e instituciones regionales, celosas de su jurisdicción histórica. En Aragón, los fueros defendían competencias propias. El caso Antonio Pérez, 1591, fuga a Zaragoza, amparo foral y respuesta regia, evidenció el choque entre justicia real y privilegios. La intervención militar y condenas posteriores dejaron una lección de límites y negociación. La corona probó límites, negoció y, cuando fue necesario, impuso su autoridad. La uniformidad fue objetivo, no siempre realidad, y quedó modulada por pactos y precedentes. España quedó marcada por esa tensión. Iglesias llenas y mercados vivos, entre la uniformidad pretendida y los derechos locales persistentes. La economía del imperio de Felipe II descansó sobre la plata americana, un flujo fiscal que alimentó ejércitos y despachos. Fue el combustible del poder y el origen de fragilidades estructurales. Potosí y Zacatecas fueron los grandes yacimientos. La extracción se sostuvo en mita y repartimientos,
trabajo forzoso articulado por autoridades locales. Se fundió en Guayras y con el método del patio se amalgamó para obtener plata, mucha riqueza, altísimo coste humano. Potosí, en la actual Bolivia, produjo toneladas de metal. Se refinaba, se marcaba y se preparaba para el viaje atlántico en cajones sellados. Zacatecas, en México, siguió un ciclo similar. Mina, hornos, lingotes y registro, antes de su envío a los puertos del Golfo. Aquella plata dio a la corona liquidez sin precedentes. Fue caja fiscal para un imperio global de múltiples frentes. El sistema de flotas y galeones protegía el tesoro. Convoyes, escoltas y calendarios fijos, con concentración y salida coordinadas. La ruta a Sevilla era peligrosa. Tormentas, corsarios y pólizas de seguro cubiertas por averías repartidas entre cargadores. Nodos peninsulares, Sevilla y desde fines de siglo, Cádiz. Convoyes se reunían en Canarias y zarpaban en ventanas programadas para reducir riesgos, con costes crecientes. Ingleses y neerlandeses hostigaban el tráfico. Más riesgo implicaba más prima de seguros y más escoltas. Nada de eso era gratis. La plata pagó a los tercios en Flandes, soldadas, municiones y logística de campaña. Financia flotas y arsenales, astilleros, jarcias, artillería naval y mantenimiento de puertos. Mantiene la burocracia imperial, oficios, escribanos, correos y archivos que engranaban la toma de decisiones. ¿Cómo fluía el dinero? Juros. Rentas públicas, perpetuas o redimibles, que generaban intereses. Asientos. Crédito a corto plazo con banqueros para adelantar pagos. Banqueros genoveses y de Augsburgo articularon estos flujos. Parte del metal y de las letras de cambio terminaba en Amberes, gran casa de compensación europea. El déficit fue crónico. Lo que entraba por América salía por intereses, armas y sueldos en múltiples frentes. Las casas de Génova, Alemania y Flandes dominaron la financiación, asientos, cambios y redes de pagos internacionales. España dependía de manufacturas extranjeras. Tejidos, herramientas y armas llegaban de fuera a precios altos. Hubo contrabando y fugas. Redes inglesas y neerlandesas canalizaron plata fuera de los circuitos oficiales y de la hacienda. El control mejoró con convoyes y registros, pero nunca fue total en mares abiertos y puertos dinámicos. La revolución de los precios elevó los costos. Mayor masa monetaria americana y presión demográfica impulsaron la inflación. El pan subió, los salarios reales cayeron, el Estado pagaba más por todo, guerra, marina y administración. Aumentaron los atrasos de paga a soldados y marineros. Llegaron las suspensiones de pagos, no colapso, sino reestructuraciones forzadas de deuda y tipos. 1557, 1575, 1596. 3 bancarrotas para reordenar intereses y plazos. Tras cada crisis, nuevos asientos y nuevos juros. El ciclo continuó con dependencia del crédito externo. Pese al caudal de plata, el desarrollo interno fue limitado. Talleres vacíos y poca industria transformadora. La riqueza circuló por redes comerciales ajenas. España compraba caro y vendía poco elaborado. Balance. La plata sostuvo grandeza militar y diplomática, pero asentó una fiscalidad dependiente y costosa. Fue la fuerza del imperio. Fue su fragilidad. Con Felipe II, el metal brilló y el armazón económico quedó expuesto. Felipe II fue mucho más que un administrador político. Fue un príncipe lector, metódico y piadoso. Cada día revisaba papeles, subrayaba, dejaba marginalia y dictaba instrucciones a secretarios y bibliotecarios. Lecturas devocionales y técnicas alimentaban su despacho. Buscó un orden que uniera fe, saber y gobierno. Esa visión cristalizó en la arquitectura de Juan de Herrera. Nació el estilo herreriano. Planta en cuadrícula, proporción severa, granito desnudo. La parrilla de San Lorenzo inspiró el trazado. Simbolismo martirial, geometría clara y austeridad al servicio de la función, rezar, gobernar, estudiar. El Escorial fue palacio, monasterio, biblioteca y panteón. Un organismo de piedra pensado para rezar, gobernar y estudiar. Ejes ortogonales, patios y alzados se ordenaban como un mapa del mundo bajo Dios. Disciplina formal para un ideal de unidad cristiana. Sus gustos fueron sobrios y devotos. Prefería la claridad a la ostentación. Orden, utilidad y decoro tridentino antes que el brillo. Piedra, luz medida y silencio como lenguaje para la oración y la política. La máxima expresión de su cosmovisión es el Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial.
Un conjunto monumental que ordena espacios y tiempos, oración, estudio, gobierno y memoria dinástica, integrados en una misma coreografía de piedra. Este colosal complejo de granito, en las estribaciones cercanas a Madrid, fue concebido con precisión matemática. Módulos, ritmos y claustros regulaban la vida común. Los ejes y crujías guiaban procesiones, archivos y biblioteca. Allí convivieron el Palacio Real, el Monasterio Jerónimo, la Gran Biblioteca, la Basílica Panteón y el Colegio. Una ciudad del saber y de la fe, bajo un mismo techo, donde el diseño servía a la regla y la memoria. En las artes, patrocinó encargos para el Escorial con criterios devotos y didácticos. Hubo tensiones con el manierismo. La recepción de El Greco fue fría, prefería imágenes claras, doctrinales y catequéticas, de lectura inmediata. La biblioteca fue un orgullo de la monarquía: manuscritos, códices iluminados, mapas y obras en árabe, hebreo y latín, un fondo trilingüe y semítico excepcional. Tras incendios en otros sitios reales, se reforzaron catálogos, armarios seguros y normas de prevención. El Escorial fue el corazón de piedra de su imperio, pero también su cerebro: normativas de préstamo, inventarios, horarios de lectura y cuidado de los libros. Mapas, cartas de marear e instrumentos se custodiaban como herramientas de Estado. Gobierno del conocimiento. La música ocupó un lugar central. Tomás Luis de Victoria, junto a Morales y Guerrero, elevó la liturgia en la capilla de El Escorial. Polifonía sacra, libros de coro y órgano al servicio del rito y la claridad tridentina. Más allá de la arquitectura, Felipe coleccionó libros, manuscritos y mapas con intención política y espiritual. Buscó cosmografías fiables, crónicas de reinos y teología para orientar decisiones, conocimiento ordenado para un gobierno ordenado. Ordenó catalogar por materias y lenguas, se cuidó la encuadernación, el clima y la copia. La biblioteca debía perdurar y servir, no lucir, un tesoro vivo, con reglas, inventarios y custodias precisas. La ciencia fue pragmática: cosmografía, cartografía e instrumentos, astrolabios, esferas armilares, en vínculo con la Casa de la Contratación, derroteros y padrón real. Botánica e intercambios del imperio enriquecieron herbarios y jardines útiles. En su rutina intelectual, tras misa y despacho, leía, anotaba y pedía informes. Un programa cultural intenso y piadoso que buscó tanto la utilidad y el orden como el esplendor. El Escorial, al atardecer, resume ese ideal. Evaluar el reinado de Felipe II es enfrentarse a una profunda paradoja histórica. Entre la leyenda negra y las apologías cortesanas, un monarca prudente y diligente, con logros duraderos y resultados desiguales. Por un lado, gobernó en el apogeo del poder imperial español, fijó de forma estable la capital en Madrid y dio madurez al sistema de consejos, base administrativa de larga duración. Dirigió un imperio global sin precedentes. Tras 1580 incorporó Portugal en una unión de coronas que integró flotas y rutas, incluida la del Índico del Estado de India, con retos de coordinar leyes e instituciones distintas. Comandó formidables ejércitos y armadas, apoyado por una logística estatal que centralizaba mandos y recursos y tejía redes de arsenales en Atlántico y Mediterráneo. Y mejoró la coordinación militar mediante órdenes minuciosas y una cadena de mando escrita, papel, sello y registro para sostener la continuidad. Presidió una edad de oro cultural, y en Lepanto, 1571, la Liga Santa obtuvo una victoria de enorme impacto moral y naval, aunque con alcance estratégico limitado. Como el monarca cristiano más poderoso de su tiempo, articuló su poder en clave confesional y dinástica. Se posicionó como defensor resuelto de la fe católica, alineando política exterior, patronazgo y disciplina interna con Trento, y reforzando una cultura de gobierno por escritos y pareceres. Construyó un sofisticado aparato burocrático, consejos especializados, secretarios y juntas que cribaban información. Un armazón que legó continuidad institucional más allá de su vida, que le permitió gobernar desde un solo escritorio, por correspondencia, con minucioso control de expedientes, y Madrid como centro estable de decisión. Fue una monarquía centralizada y personal, eficiente en la toma de decisiones, aunque expuesta a cuellos de botella, demoras y saturación del propio sistema. Sin embargo, por otro lado, su reinado mostró claras limitaciones. La rebelión de los Países Bajos devino guerra larga y carísima, drenando tesoro y afectando el comercio de plazas como Amberes. Y presagió un declive inminente al drenar tesoros, tropas y prestigio diplomático. Su visión de un imperio católico unificado resultó inalcanzable. La coordinación entre frentes y aliados fue frágil,
dependiente del clima y la logística. La guerra en los Países Bajos agotó el tesoro, elevó impuestos y atrasó pagas, con motines de tropas y pérdidas comerciales. Y terminó impulsando la independencia efectiva de la República Holandesa, que desafió rutas y mercados españoles. El fracaso de la Armada de 1588 expuso límites navales y organizativos, más allá del mito, munición, puertos bloqueados y temporal adverso. Y quebró el aura de invencibilidad. Hubo recuperación parcial de la capacidad marítima, pero continuó la pugna en el mar con convoyes, corso y hostigamiento a rutas. En casa, la ortodoxia religiosa y el control político tuvieron costes. La rebelión de las Alpujarras mostró los límites de la uniformidad. Y la centralización provocó resistencias abiertas. La presión fiscal y judicial alimentó resentimientos que condicionaron la gobernanza cotidiana. Desde los moriscos en Granada hasta las tensiones en Aragón, evidenciadas en el caso Antonio Pérez y el choque con los fueros como límites prácticos al poder real. En lo financiero, la plata sostuvo guerras y burocracia, pero la revolución de los precios, la dependencia del crédito genovés y 3 bancarrotas, 1557, 1575 y 1596, revelaron fragilidades. Legado: un modelo administrativo perdurable, consejos y Madrid como centro, y una proyección global inmensa, pero también una dependencia fiscal estructural que pesó sobre sus sucesores. Murió en 1598. Le sucedió Felipe III. Un imperio de escala colosal, vulnerable en su armazón. Capítulo de cierre, fuentes y créditos. Monografías. Geoffrey Parker, Felipe II. Barcelona, Planeta, 2010. Geoffrey Parker, La gran estrategia de Felipe II. Madrid, Taurus. Henry Kamen, Felipe de España. Madrid, siglo XXI, 1997. John H. Eliot, La España imperial, 1469 a 1716. Madrid, Alianza, 2012. Fernand Braudel, El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II. México, FCE, 2005. Artículos y síntesis. Diccionario biográfico español. Real Academia de la Historia. The Cambridge History of Spain. Volumen 2. Early Modern Spain. 1469 a 1700. Historia de España. Dirección Josep Fontana. Volúmenes sobre los Austrias. Revista de Indias. Hispania. Estudia Histórica. Archivos y documentos. Archivo General de Simancas. Consejo de Estado. Guerra y Hacienda. Archivo General de Indias. Sevilla. Correspondencia de Felipe II. Cartas, memoriales y consultas del Consejo. Relaciones topográficas de Felipe II. Colección de documentos inéditos para la historia de España. CESIC. Bibliotecas y colecciones. Biblioteca Nacional de España. Real Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. Biblioteca Digital Hispánica. Créditos de imagen y audio. Mapas y grabados. Dominio público. Biblioteca Digital Hispánica. Wikimedia Commons. Dominio público o Creative Commons, según la pieza. Música y efectos. Banco de stock con licencia a la exportación y dominio público. Agradecimientos y contacto. Guión, investigación y edición. Nombre del canal. Voz y producción. Nombre del canal. Gracias por ver. Contacto y más recursos. Sitio web, redes.